¿El Papa Francisco es luterano? Es una pregunta muy dura y una acusación muy seria. Cuando decimos luterano, no nos referimos a que quizás practique la religión del protestantismo, sino lo que él predica, como él tiene la filosofía de la vida. Esa filosofía del Papa Francisco es luterana. ¿Pretende acabar lo que Lutero inició en la Iglesia Católica? Son preguntas muy importantes que vamos a responderlas a continuación. Hay una gran masa de católicos que no saben ni qué está pasando, que se conforman con una misa cada 8 días y ni siquiera le dan importancia a la deriva que lleva la iglesia en esos momentos. Pero hay un grupo más reducido de católicos que sí se fija, está muy atento a los comentarios del Papa, está muy atento a lo que está haciendo, a sus filosofías, a su forma de hablar, y son los que han levantado la voz para prender las alarmas y lo acusan de luterano. Lo acusan de luterano por las resoluciones que está haciendo, por cómo reforma la iglesia, por cómo quiere acabar la iglesia. Esto es serio porque es el vicario de Cristo, el que ocupa el trono petrino, y es sin duda alguna el máximo representante de la iglesia, quien está golpeando la iglesia y llevándola al protestantismo. ¿Lo logrará? No sé. Te muestro la información. Aquí tenemos al Papa Francisco y fíjate muy bien una información que tenemos para ti preparada. Ayer, por ejemplo, el Papa Francisco, poco después de las 16 horas, llegó a una parroquia Santa María Madre en una vía del Torracio 270 en el barrio de Villa Verde, en la periferia oriental de Roma, para un encuentro con una cincuentena de sacerdotes presentes. El obispo auxiliar del sector oriental, Ricardo Lomba, ausente por supuesto, siempre ausente. Su cardenal vicario también hacia las 18:10 horas. El Papa Francisco también abandonó esa parroquia para regresar al Vaticano. La diócesis de Roma es muy, por así decirlo, es muy sui generis, con un obispo que se dedica a otra cosa y un clero local que es escaso. O sea, hablamos de los sacerdotes de Roma, son escasos. Roma no es una diócesis rica en vocaciones y hay abundancia de religiosos de todo el mundo. Recientemente en Urbe, decenas de cardenales y 2 centenares de obispos, muchos nuncios eméritos, con una gran presencia de sacerdotes y religiosos, estudiantes que se buscan la vida en esta ciudad eterna. Un panorama muy variopinto, oculta, que debajo de todo esto hay una diócesis con su clero y sus parroquias. Hoy ponemos, por ejemplo, como información, la imagen del Papa Francisco que esté ahí en pantalla con con los sacerdotes, ¿verdad? Y con los que están ahí. El Papa Francisco, por lo tanto, le gustan mucho las entrevistas y estos encuentros parecen respuestas a las preguntas de los sacerdotes, pensando para comentar al auditorio, para comentar y contentar al auditorio. El encuentro de ayer no desmereció y hay muchas perlas que podemos sacar de estas preguntas, sobre todo las que le hicieron al Papa Francisco. Por ejemplo, un religioso le preguntó una cosa muy importante. Tenemos planes pastorales, un sinfín de planes pastorales y no sabemos cuáles seguir. Diócesis, sínodo, etcétera. ¿Qué debemos hacer? El plan pastoral debe ser realista, se puede seguir, pero debemos preguntarnos cómo puede ser realista para la realidad parroquial. Otro párroco también en la carta le preguntó que les había enviado una unas propuestas donde los invitaba a que salieran de la periferia, que salieran a la periferia y que no fueran incluso oficinistas. Y el Papa trata de, según decirles, que
deben de recuperar otra vez las reuniones, deben de recuperar la confianza entre ellos. El Papa Francisco nunca ha estado en un seminario de su diócesis de Roma. Ha fomentado una lucha interna en el Vaticano o en el Vicariato de Roma, favoreciendo así la división del clero romano, tal como lo hace ahora al reunirse con su clero, pero en pedazos o en bloques. En lugar de lograr la unidad, después de todo, el lema es divide y vencerás. Se rechazaron cosas como yo siempre recibo a los sacerdotes. Se escucharon cosas del Papa como decir que él siempre recibe a los sacerdotes, que siempre está abierto al diálogo con sus sacerdotes, pero la realidad es muy diferente. Por ejemplo, dicen que Santa Marta, donde reside el Papa, tiene muchas ventajas y una de las ventajas es que van los curas sacerdotes a su recepción y los dejan entrar y dice que según el Papa son muchos los sacerdotes que él recibe, pero la respuesta de su clero es otra, ¿no? Porque su clero está inconforme con él. La realidad romana es la que es. Me parece que Roma va muy bien en cuanto al servicio de los pobres. Las parroquias de Roma están llenas, sin embargo, los fieles de quienes piden los sacramentos no aumentan. En las iglesias de Roma viven una profunda crisis de fe, de práctica cristiana. Basta mirar sobre todo a las personas que practican los sacramentos y que son católicos realmente comprometidos. Por ejemplo, alrededor, alrededor del 50% de los que son católicos en Roma no se bautiza, ni bautiza a sus hijos. Pocos piden la confirmación, aún menos del 50%. Después de la Sagrada Comunión, la disminución de la asistencia a misa dominical hace que el seminario esté casi vacío. Hoy en día, tener un joven vicario parroquial se ha convertido en un lujo. Nos preguntamos qué se debe hacer o por qué pasa esto. Creo que Roma es la tierra de misión. Y si hay una urgencia es proclamar nuevamente el Evangelio, la belleza de la familia, la belleza del ser sacerdotes. También en el sínodo todos dicen que es necesario volver a anunciar el Evangelio, pero ojo, nadie dice que cómo hacerlo, ¿verdad? Cosa que los lleva a pensar y llevan a acusar al Papa Francisco de que es un practicante luterano, por las reformas como se expresa, por cómo él habla, por lo que está haciendo con su clero en Roma, incluso con lo que está haciendo en la Iglesia Católica a nivel universal, es acusado de luterano. El Papa Francisco dirán que el Papa es luterano. El problema de las parejas, por ejemplo, la segunda unión en las audiencias generales, según dice que él me pasó la última vez hace 15 días, dice que esta pareja me dijo que se juntaban, el marido tenía una unión, nos casamos, pero llevamos 25 años juntos. Quizás ese sacramento no era válido, dice el Papa. Eh, Cuando estaba en Asti, dijo el Papa, una señora me escribió una carta diciéndome que tenía 60 años y que era de un segundo matrimonio. El primer matrimonio había sido mal, le había ido mal. Luego encontró a este buen hombre y tuvo hijos, muchos nietos, pero no podemos comulgar. Eh, la escuché por teléfono y le dije, no te preocupes, confiésate, pero luego ve a comulgar a otra parroquia para que no hagas escándalo. El comentario jocoso de los asistentes, de su mismo clero del Papa Francisco, es que les diera el número de teléfono para ponerlo en los tableros de las parroquias y así cualquier persona que quisiera comulgar le hablara directamente al Papa Francisco y el Papa Francisco diera la solución y tan se acabó el problema. Los sacerdotes presentes no se callaron y decían estamos muy desilusionados y heridos por parte del Papa por el hecho de que la nueva constitución haya llegado desde arriba. Hubiera sido bueno pedirnos que reflexionáramos sobre ciertos temas, sobre un borrador reflexionaremos juntos y luego crearemos algo a partir de ahí. ¿Cómo pensaba educar a sus diócesis la Iglesia Universal para introducir esta cultura del discernimiento comunitario? Por el momento, falta de este hecho el caminar juntos. El Papa Francisco
Pasó por alto la cuestión de las doctrinas de la iglesia y se detuvo en hacer discernimiento. Arremetió contra la rigidez, otro de sus matracas, afirmando que el discernimiento se aprende haciéndolo. Quizá quiso justificar sus ausencias, la culpa de lo que pasó a nivel mundial, ya saben lo que provocó las tatuajes. Y también dice que va a recuperar el diálogo, ¿no? Es brutal cómo su mismo clero lo acusa de luterano. Hay muchos problemas en Roma, como lo podemos ver aquí en este artículo. Tiene muchos problemas. Y uno de esos problemas es que el Papa Francisco se comporta como un vil luterano. Divide al clero, ataca al clero que quiere seguir la tradición, quita la doctrina, solo en discernimiento. Nada de doctrina, nada de escrituras, nada de credos, nada de leyes, solo el discernimiento. Para él es lo que cuenta, el discernir. Y puso el máximo ejemplo, donde dice que una persona le habló y que le dijo que se sentía mal porque estaba en una segunda matrimonio, que no podía comulgar, y él dijo, no, pues vete a otra parroquia, confíate y vete a otra parroquia y comulga. Entonces, estas fallas, los sacerdotes dicen están muy desilusionados. Dice, esto viene como reformas luteranas. Lo cierto es que la diócesis de Roma va mal, va muy mal. El clero local no existe casi prácticamente. Hay muchos sacerdotes porque están de fuera, pero no porque produzca sacerdotes la diócesis de Roma. Es un lujo, como lo dice el artículo también. Y por otro lado, también tenemos que Roma se ha concentrado en ayudar a los pobres. Era una asociación de pobres que ayuda a los más necesitados, supuestamente, pero nada que ver con los sacramentos, ¿no? Los que se bautizan, más del 50% de los que ya son católicos, que son padres de familia, bautiza a sus hijos. Es decir, rompen con la iglesia católica aunque ellos estén bautizados. Menos piden la confirmación, menos se arriman a la Sagrada Comunión y a la confesión, y la asistencia a misa va hacia abajo. En pocas palabras, Francisco tiene un desastre en su diócesis, él como obispo de Roma. Los resultados sinodales, los resultados de los problemas se dejan ver y es un desastre el Papa con su gobierno de la Iglesia Católica. Por eso se gana el título o lo acusan de luterano. ¿Logrará protestantizar la Iglesia en un gran número? No sabemos. Completamente no, pero en un gran número no sé hasta dónde llegue, porque en muchos lugares ya son protestantes. ¿Aplicará las reformas por la fuerza? No sabemos. ¿Hasta dónde llegará? No sabemos. Lo que sí sabemos es de que por lo que dice, por cómo habla, se comporta como un luterano. Y eso es grave. Es muy grave, queridos hermanos en Cristo, y debemos tomar nota antes de que sea demasiado tarde. Sobre todo para no dejarnos enlevar por las nuevas doctrinas que al parecer van a ser replicadas en todas las parroquias de la Iglesia sinodal.